hay una cantidad enorme de personas que vienen a consulta por insomnio y con consumo de hipnóticos. Porque tú piensas que durante el sueño ocurren procesos, o sea, es como un taller de mantenimiento y ocurren muchas acciones que durante el día el cuerpo no puede realizar. Pero es tan importante para la reconstrucción muscular, para la recuperación de tejidos, para la regulación de la leptina, de la grelina, de la glucosa. O sea, es que hay funciones que sin sueño no podríamos realizar. O sea, hay un rango de la población mínima, es cierto, que son short sleepers o son long sleepers. Formas parte de ese 5% de short sleepers, pero no es lo habitual. ¿5%? Un 5%, alrededor de un 5%. Wow. Cuando yo duermo mal, el umbral de activación de la amígdala disminuye, con lo cual es más fácil que yo pues, tenga más labilidad emocional, al final tenga más impulsividad. O sea, ¿estas gafas realmente ayudan a prepararnos para dormir? Claro. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy traemos a la doctora Alba García y es especialista en sueño. Bienvenida, Alba, a este nuevo podcast. Muchas gracias. Hoy quiero empezar ya a ver un poco cuál fue ese comienzo, ¿no? ¿Cómo fue esto de que te especializas en sueño, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué en sueño? ¿Por qué esta importancia, ¿no?, que se está viendo en el sueño? Pues a ver, en resumen, realmente fue un poquito casualidad. O sea, casualidad en el sentido de que al final yo decidí, bueno, hice el MIR. Obviamente era un momento de mi vida en el que yo no estaba bien anímicamente, el MIR me salió muy mal. Y dije, bueno, pues me pongo a trabajar mientras me estabilizo, mientras pienso que quiero, porque tampoco sabía muy bien qué quería. Entonces, en ese proceso en el que me empecé a trabajar sin saber muy bien qué quería, me empecé a hacer un máster en medicina integrativa, en psiconeuroinmunología. Y haciendo ese máster me di cuenta que es verdad que esa parte me gustaba mucho, pero que pese a que había poca información sobre ese tema, menos aún había sobre sueño. Entonces se me presentó la oportunidad de hacer un máster en sueño y a raíz de ahí empecé a hacer máster, empecé a trabajar y bueno, y poco a poco, dedicándome a ello, me ha ido apasionando más. De manera que tampoco me veo haciendo ahora mismo otra cosa que no sea eso, porque me parece tan interesante y un tema tan desconocido que pienso que bueno, que cada día es algo que te levantas y te apetece compartir, ¿sabes? Sí, además, o sea, creo que también en España, o sea, estamos todavía lejos de lo que se está haciendo, ¿no?, de la importancia que tiene a lo mejor en otros países, ¿no? Total. Incluso. ¿Aquí tienes datos en España de gente que pueda dormir mal o que tenga problemas de sueño realmente? O sea, hay una cantidad enorme de personas que vienen a consulta por insomnio y con consumo de hipnóticos. Es decir, el problema del insomnio, no solo a nivel en España, sino a nivel general, es que es muy fácil que se cronifique, es decir, se le banaliza, yo creo, la importancia que tiene, con lo cual los pacientes que vienen a consulta, o sea, es inmensa la cantidad que viene, no por un insomnio agudo desde hace meses de evolución, sino de años de evolución con consumo de hipnóticos. Entonces yo te diría que a nivel personal en consulta, de los pacientes que vienen, igual el 80% vienen por insomnio, crónico además. Y este tipo de paciente, o sea, ¿qué tipo de paciente te encuentras normalmente en la consulta? Sobre todo, en cuanto a insomnio, suelen ser mujeres a partir de la menopausia, porque la menopausia en mujeres, por desgracia, yo creo que está aún poco estudiada, pero uno de los casos, uno de los síntomas y de las causas que tiene es el detrimento de la calidad del sueño y el insomnio, con lo cual hay muchas mujeres en edad de menopausia y perimenopausia que vienen por insomnio o baja calidad. También personas adultas, unos 30 a 40 años, por burnout, con muchas cosas en su vida, incapacidad de desconexión a la hora de dormir, con lo cual pues viene igual por insomnio. Y adolescentes, adolescentes también, porque cuando tú eres adolescente banalizas un poquito el sueño, tiendes a retrasar la hora de irte a dormir, con lo cual eso llega a un punto que puede tener sus consecuencias, y en este sentido, por ejemplo, es muy habitual insomnio por retraso de fase, ¿no? que al final pues, es algo que se va construyendo poco a poco con malos hábitos, pero es algo que en adolescentes es muy frecuente. Entonces, en cuanto a insomnio, suele ser ese tipo de personas, pero luego es verdad que en consulta también te vienen personas con apnea de sueño, pacientes con piernas inquietas, un poquito de
narcolepsia, hipersemia idiopática, pero sobre todo el grosso de la consulta es pacientes con insomnio, porque además es lo que yo veo. Y oye, ¿van a la consulta profesionales sanitarios, otros médicos o son de los que se apañan solos? Tienden a apañarse solos, o sea, vienen a consulta, pero tienden a apañarse solos. Al final es muy fácil tirar de receta propia, recetarte un hipnótico, pero sí que hay pacientes que vienen, y estos son muchos los pacientes que vienen diciendo: yo tengo un amigo, tengo una pareja, tengo un familiar que es médico y claro, yo empecé con la benzodiazepina, empecé con el hipnótico, pero ya no está haciendo nada. Entonces, en cuanto a médicos, vienen, pero no es el grosso de mis pacientes, pero sí que vienen muchas personas que tienen conocido médico que les recetan el hipnótico o la benzodiazepina. Realmente es que es verdad que el tema del sueño aún es muy desconocido para la población en general, incluso para los médicos que no se dedican a ello. Y hay mucha falta de recursos en el sentido de que si tú el insomnio, el pilar fundamental del tratamiento es terapia cognitivo-conductual para insomnio, tú en un hospital normalmente no lo puedes ofrecer. Entonces, al final ofreces lo que tienes. Yo entiendo que hay una falta de recursos, a lo mejor no de desconocimiento, sino de recursos disponibles que le puedes ofrecer al paciente. Totalmente. Y esto... claro, es súper importante lo que dices y además que es súper peligroso, ¿no? O sea, el decir esto de, bueno, pues que los médicos se apañan solos o el conocido que tiene o un conocido médico que le receta y demás, pues al final estás perpetuando, ¿no? ese problema o ese conflicto que puedas tener, claro. Versus ir a una consulta con un especialista en sueño, con una psicóloga especializada, ¿no? Sí. En las consultas, tú, Alba, ¿cómo abordas, digamos, a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo les puedes ayudar? O sea, sobre todo lo principal y primordial, que bueno, que eso es igual que en cualquier especialidad, es hacer una buena anamnesis, una buena primera consulta, porque al final ese insomnio puede ser algo más primario, es decir, un insomnio crónico primario que no esté causado por ninguna patología orgánica, en este caso de sueño o medicación concomitante. Entonces, teniendo en cuenta esa primera consulta en la que tú analizas al paciente, te cuentas sus hábitos de sueño, te cuentas sus enfermedades, sus síntomas, si ahí ves que a nivel orgánico no hay ninguna sintomatología aparente que te haga pensar que puede haber algo subyacente, lo que haces es, si tienes medicación, ir retirando muy poquito a poco, muy paulatinamente, pero lo que haces a la vez que retiras la medicación es derivar a un especialista, en este caso a un psicólogo o un médico especialista en sueño que haga terapia cognitivo-conductual para insomnio. Sí, eso es lo que te digo, si ves que a nivel orgánico no hay nada que justifique ese insomnio o que fragmente el sueño, es lo ideal. Es verdad que hay gente que cuando viene a consulta, y esto me pasa muchas veces, que te dice: no, pero si yo ya tengo mi psicólogo, o no, si yo ya he probado todo en cuanto a sueño, porque es un problema que tengo desde hace muchísimo tiempo, con lo cual he leído mucho, sí, pero no, o sea, de hecho hay muy poquitas personas especializadas en sueño, en terapia cognitivo-conductual para insomnio en España. Entonces es tan difícil que de verdad hayas ido antes de venir aquí a un especialista en sueño que te haya tratado de esa forma. Otra cosa es que tú tengas tu psicólogo y trates pues la ansiedad de tu día a día o cualquier otra cosa concomitante, pero lo que es el sueño es algo muy específico y muy poquita gente lo... Sí, y además que creo que nunca se termina, ¿no? De aprender y de seguir investigando ciertas novedades, herramientas nuevas que van saliendo, ¿no? Y ahora hablaremos también de otras modas y de otros mitos, ¿no? que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Y en los periódicos que vemos. ¿Por qué el sueño? Y sobre todo, no porque el sueño en tu caso como especialidad, ¿por qué el sueño es tan importante? Porque tú piensas que durante el sueño ocurren procesos, o sea, es como un taller de mantenimiento y ocurren muchas acciones que durante el día el cuerpo no puede realizar. O sea, piensa que durante el sueño se realiza una función de reparación y de restauración celular súper importante. Se refuerza el sistema inmune. Además, en la parte cognitiva también es súper importante, especialmente, bueno, en general en todo el mundo, ¿no? Pero en personas que a lo mejor estén opositando, personas que tengan que estar muy concentrados, es primordial porque es cuando el cuerpo regula sobre todo esas emociones y consolida esa memoria. Al final es un proceso, o sea, es un momento del día en el que tanto el tiempo como la proporción de cada una de las fases de sueño influye en cómo trabaja ese sueño en nosotros, es decir, en cómo trabaja en mi cuerpo para
pues eso, pues reparar el daño que se ha hecho durante el día, reducir ese estrés oxidativo, o sea, al final se hacen una serie de procesos que no tienen lugar durante el día. Entonces, a nivel metabólico, por ejemplo, también es súper importante y es algo realmente que es muy desconocido, porque normalmente cuando tú no tienes tiempo recortas tiempo de sueño. O, por ejemplo, cuando estás en un proceso de pérdida de grasa, de recomposición corporal, lo que intentas es priorizar el ejercicio y la alimentación y recortas a lo mejor en sueño. Pero es tan importante para la reconstrucción muscular, para la recuperación de tejidos, para la regulación de la leptina, de la grelina, de la glucosa. O sea, es que hay funciones que sin sueño no podríamos realizar. Qué bueno. Y dentro de los profesionales sanitarios, hablemos ahora, por ejemplo, de la parte de esos opositores, ¿no? Y yo recuerdo cuando estudiaba, ¿no? Pues a lo mejor en la carrera y demás, que decías, no llego al examen, me quedo más tiempo, ¿no? Claro. Acorto, digamos, sueño y demás. Entiendo que también oposiciones, pues como tenemos muy cerca el MIR o el EIR o otras oposiciones que hemos hablado antes de educación, de derecho y demás, estas personas que se están preparando una oposición tan compleja, ¿cómo deberían de hacer ese proceso, ¿no? O sea, ¿deberían de ser muy estrictos? ¿Hay un mínimo de horas que tienen que dormir, que deban de dormir? ¿Cómo podrían hacer, digamos, a lo mejor esa recuperación si hay algún día que se tenga que quedar más tarde, ¿no? A ver, es verdad que aquí por partes a mí cuando hablamos de cuánto tiempo tengo que dormir no me gusta decir tantas horas. ¿Por qué? Porque al final yo siempre digo que son las horas que a cada uno le permita estar al día siguiente en sus plenas condiciones cognitivas intactas. Entonces, es verdad que lo más habitual en una persona adulta es entre 7 y 9 horas. Por eso siempre se dice que lo más normal son 8 horas. Pero es verdad que hay gente, o sea, hay un rango de la población mínima, es cierto, que son short sleepers o son long sleepers, con lo cual dentro de esas pacientes, bueno, de esas personas, lo que ocurre es que yo puedo dormir 5 horas, en el caso de los short sleepers, y estar completamente normal, es decir, estar como si yo durmiera 8. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que cuando yo pienso en cuántas horas tengo que dormir, yo tengo muchos pacientes que yo les pregunto, ¿pero tú cómo te levantas? Y su respuesta es pues yo creo que bien, pero claro, si yo llevo durmiendo mal toda mi vida, al final no tengo con qué compararlo. Entonces, si de verdad tú estás perfectamente y rindes con 5 horas, con 6 horas, pues a lo mejor formas parte de ese 5% de short sleepers, pero no es lo habitual. ¿5%? Un 5%, alrededor de un 5%. Wow. Pero es muy poquito. Entonces, realmente tú tienes que ver, vale, ¿estoy plenamente bien al día siguiente? Bien. Si no, necesitas más tiempo. Aquí también es verdad que hay que tener en cuenta que hay veces que yo duermo 8 horas, pero la calidad no es buena. Entonces, teniendo en cuenta que la calidad sea buena, si yo me levanto bien, estupendo. A lo mejor yo puedo dormir 8 horas y que tenga un sueño fragmentado por otros motivos y no ser suficiente, pero eso no es porque necesites más tiempo de sueño, sino porque lo que estás durmiendo es fragmentado, no es continuo y por tanto la proporción de fases de sueño también cambia. Entonces, en este tipo de personas, por ejemplo, obviamente priorizar el sueño es fundamental, porque al final yo entiendo que hay veces que yo el otro día, por ejemplo, tuve una paciente que tenía, o sea, creo que estaba opositando algo de derecho o algo así, y los martes tenía cante, ¿no? Que tenía que como cantar los temas, ¿no? Justo. Entonces, las noches de antes decía que recortaba un poquito la noche antes y la anterior para que le diera tiempo. Entonces, bueno, si es algo esporádico, no pasa nada, pero es verdad que si yo lo que quiero es rendir, lo que quiero es al final consolidar lo que he estado estudiando, piensa que al final durante el sueño lo que hacemos es pasar del hipocampo, es decir, de la memoria reciente a la corteza, todo aquello que vamos aprendiendo. Entonces, si yo no duermo, sobre todo si yo no tengo un sueño equilibrado y sueño profundo, eso no va a ocurrir. Es contraproducente. Claro, claro. Entonces, yo sí estoy durmiendo menos para intentar ahorrar tiempo y ser más productivo, pero es que es lo contrario. Es que a lo mejor estás durmiendo menos, tienes más tiempo que tú te estás sintiendo productivo porque estás delante de la mesa, pero es todo lo contrario. O sea, es algo que si estás opositando, en general en la vida, pero si estás opositando, estás estudiando o es una época en tu vida en la que tienes que estar más concentrado, es primordial que duermas. Qué fuerte. Y claro, cuando recortas pues esas horas, a lo mejor porque tengas ese examen, ese cante de temas, lo que sea, o ese simulacro, abro aquí un melón un poco ¿se puede recuperar esas horas de sueño, aunque sea al día siguiente? Oye, pues típico que el viernes tengo el examen, bueno, pues el viernes por la tarde me he hecho una siesta, claro, de esas 2 horas que he recortado el día anterior. A ver, cuando es algo esporádico, o sea, aquí es que cuando decimos el sueño se recupera, yo creo que la gente
a lo que hace alusión es a ese cansancio. O sea, una cosa es que tú te recuperes del cansancio que supone el hecho de dormir 2 horas menos, por ejemplo. Pero si yo esto lo hago de manera habitual y yo recorto horas de sueño y tengo una deuda de sueño a lo largo del tiempo, al final ahí el sueño no se recupera. Y en esto, en lo que cuando decimos que el sueño no se recupera, a lo que hacemos referencia es a las consecuencias de no dormir. Es decir, si yo por lo que sea tengo que dormir, yo necesito 8 y tengo que dormir 5, o bien porque yo elija ver la tele por la noche o elija tener tiempo, porque muchas veces en la sociedad en la que vivimos es verdad que igual tienes tiempo antes de dormir y poco más para ti. Por lo que sea, recortas horas de sueño, al final lo que estás generando son consecuencias a largo plazo que aunque tú luego el fin de semana intentes recuperar ese sueño, tendrás menos sensación de cansancio, pero las consecuencias que ha sido o que se van acumulando a lo largo del tiempo, cuando esto lo mantienes de forma crónica, eso no se recupera. Por eso es cierto que sí, tú puedes sentirte menos cansado, puedes tener esa presión de sueño que vamos acumulando puede disminuir si yo duermo una siesta o si yo duermo más horas el fin de semana, pero lo que es las consecuencias a largo plazo, si eso lo hago de forma sostenida, no se recupera. Entiendo. Y claro, me ha hecho mucha gracia lo de short sleepers, ¿no? Pensando en el colectivo sanitario, en el colectivo médico. Ser médico bien podría estar relacionado con ser short sleeper, ¿no? Porque entre las guardias, las jornadas que tienen y demás, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo afecta el sueño cuando pues es prácticamente impuesto en jornadas o en turnos largos o guardias de 24 horas como tiene ahora el colectivo médico? Claro. ¿Qué se puede hacer aquí? A ver, es que el problema de esto es que realmente es algo muy peligroso. O sea, el hecho de yo tener que rendir 24 horas, hacer una guardia o hacer turnos rotativos, al final lo que hace es que mi calidad de sueño disminuya. Si mi calidad de sueño disminuye, por una parte va a haber mucho más burnout, yo voy a estar mucho más susceptible a cualquier cambio emocional, voy a rendir menos, porque por una parte, cuando yo duermo mal o duermo poco, voy a activar mi eje hipotálamo hipofisoadrenal, que es el que al final, en última instancia, entre otras cosas, activa o libera ese cortisol. Entonces el cortisol obviamente hace una función súper importante en el cuerpo, pero cuando de manera sostenida se mantiene elevado, por ejemplo, por falta de sueño, si eso además le sumamos que cuando dormimos mal hay una parte del cerebro que es la amígdala, que se encarga como de la parte más emocional, como de la reactividad ante un peligro, por ejemplo, cuando yo duermo mal, el umbral de activación de la amígdala disminuye, con lo cual es más fácil que yo pues tenga más labilidad emocional, al final tenga más impulsividad. Pero es que además estoy en la corteza prefrontal, que es sobre todo la que organiza, o sea, estamos como resumiendo un poquito todo, ¿no? Pero es la que organiza la parte más racional, la que frena un poquito a esa amígdala, también pierde función, con lo cual yo voy a estar en un momento en el que he dormido poco, con lo cual voy a estar más estresado, con más habilidad emocional, con menos capacidad de concentración y con mayor impulsividad. Y además esa capacidad de memorización y de atención se va a ver afectada. Entonces es muy peligroso, o sea, realmente habría que, bueno, esto es algo que lo que se está luchando ahora mismo, pero habría que regular esas guardias, habría que regular la manera en que un sanitario que tiene al final un puesto de mucha responsabilidad están jugando con su sueño. Y al final, pues... Sí, totalmente. O sea, no voy a hablar de incluso qué deberían hacer o cómo podrían prepararse para las guardias o qué hacer después de ellas, porque realmente lo que tiene que pasar, ¿no?, es que se acaben, ¿no?, esas guardias, claro, y que no tengamos que pensar en pues qué deberías de hacer antes de enfrentarte a esas 24 horas, ¿no? Es que es una locura. De trabajo, ¿no? O sea, que la solución tiene que venir de arriba. O sea, uno puede intentar paliar lo que le imponen, pero es cierto que la solución tiene que venir de arriba. O sea, uno puede intentar llevar lo mejor posible esas guardias, pero es que por mucho que yo intente llevar lo mejor posible esas guardias o turnos rotativos y demás, es que sí hay ciertas herramientas que te pueden ayudar, pero es que no es la solución. Tú puedes jugar con eso porque es lo que te queda, pero en el momento en el que el de arriba te diga, vale, pues vamos a tomar medidas en ese sentido, va a ser la solución definitiva. Sí, totalmente. Y oye, he visto, ¿no?, que también en otros hospitales, en grupos hospitalarios y demás, han creado esta unidad del sueño, ¿no? Está como también muy de moda, está evolucionando mucho esto en España, ¿no? Hablábamos antes que en Reino Unido creo que están incluso un poquito más avanzados que aquí
España y se hace un abordaje, ahora me cuentas un poco cómo funciona esto, no solamente de médicos, bueno, especialistas neurólogos, neumólogos, otorrinos. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Cómo afecta esto, ¿no?, a la población? ¿Tiene sentido que abordemos estos problemas, ¿no?, de diferentes especialidades? Claro, o sea, porque tú piensas que al final en una unidad de sueño en un hospital hay diferentes especialistas, o sea, todos especialistas en sueño, pero cada uno de su especialidad, Claro. Pues el médico general, de familia, neurólogo, neumólogo. Al final cada uno aborda una parte de ese sueño, porque en una unidad de sueño no solo se ve insomnio, se ve, como hablábamos antes, apnea de sueño, se ven piernas inquietas, se ve narcolepsia, o sea, dentro de cada uno de estos espectros, pues va a haber una persona que esté más especializada que en otra, pero siempre obviamente dentro de estar especializado en sueño. Entonces yo considero que es algo que es muy útil porque realmente muchas veces ese sueño, lo que hablábamos antes, tú te vas a un neurólogo, el neurólogo puede saber, no sé, imagínate un neurólogo que esté más especializado en epilepsia, pues obviamente tendrá nociones de sueño, pero si hay alguien que te lo pueda hacer de forma más específica, un neurólogo que a lo mejor esté más especializado en sueño, pues probablemente esté en esa unidad de sueño hospitalaria. Y ahí es lo que te digo, ves muchos tipos de enfermedades relacionadas con sueño. Y lo que te permite es hacer, pues, o sea, disponer de las pruebas necesarias para monitorizar, valorar y tratar a ese paciente. Entonces, que esté concentrado en una misma unidad es algo muy útil, porque realmente el paciente sabe dónde ir. Totalmente, totalmente. Y claro, esto, para tú tomar esa decisión, ¿no?, de esas personas a lo mejor que nos están escuchando y digan, no saben a lo mejor realmente si, porque a lo mejor esa sensación de cansancio, de, oye, he dormido regular, o al final lo tenemos todos, ¿no?, o creo que muchos de nosotros, ¿no?, pero ¿cuándo te das cuenta realmente de que esto puede ser un problema, ¿no?, y de que oye, tengo que ir a un especialista a ver un poco mi situación, ¿no? Porque al final a veces tenemos una situación, un pensamiento sesgado, ¿no? Porque como decías antes, ¿no?, te ves solo a ti o te comparas con tu yo anterior de hace unos años, ¿no? Pero ¿hay algunas señales que podamos notar con las que digamos, oye, creo que esto tengo que ir a un especialista a hablar de esto, ¿no? Claro, o sea, yo te diría que lo primero es que es complicado darse cuenta en el sentido de lo que tú decías, que al final convivimos con ello siempre. Entonces, muchas veces tardas años en darte cuenta de que necesitas ayuda, porque no es lo mismo a lo mejor el tener un insomnio de conciliación, ¿no?, que me cuesta mucho conciliar, eso es algo más obvio, con lo cual también tardas en pedir ayuda, porque lo que hablábamos antes se banaliza. Pero cuando simplemente es que yo me despierto cansado, muchas veces no se tiene en cuenta que pueda pasar algo durante el sueño, sino dices, pues mira, pues es que tengo una vida tan ajetreada, tengo niños, tengo un trabajo, es normal que esté cansado, lo normalizas. Entonces, realmente es muy complicado darte cuenta, pero las señales básicamente con respecto al sueño que tú puedes tener en cuenta a la hora de decir, creo que no estoy descansando, es, por supuesto, me cuesta más de lo normal conciliar, o me despierto varias veces en la noche con dificultad para luego volverme a dormir, porque esto sí es algo que es verdad que despertarte 1, 2, 3 veces a lo largo de la noche es algo fisiológico, o sea, es algo que es normal. El problema es que si luego yo no me puedo volver a dormir. Entonces, si tú estás durmiendo tus horas, tus 7, 8 horas, te levantas cansado o tienes muchos despertares, ya no te hablo de 3, hablo de muchos más despertares por la noche, incluso, aunque no te cueste, pero son muchos despertares, te cuesta conciliar, o por ejemplo te vas a la cama, te cuesta desconectar, al final a lo mejor tú consigues conciliar el sueño, pero con esa incapacidad de desconexión que tienes generas una hiperreactividad que va a hacer que tu sueño sea más ligero. Entonces, sobre todo yo te diría que observar si tienes un sueño muy fragmentado, observar si con las horas más normales de sueño, es decir, 7, 8, 9 horas, yo me despierto cansado aún, y sobre todo ver cómo yo llevo mi día a día. Es decir, si yo pienso que estoy durmiendo bien, no me despierto mal del todo por la mañana, pero a la hora de comer yo estoy que necesito dormirme 2 horas de siesta, pues es que algo no está yendo bien. Ya. ¿Y aquí son recomendables los wearables o los aparatos, pulseras inteligentes y demás, anillos que están saliendo ahora, o bueno, tampoco es que te arregle mucho el sueño? A ver, yo pienso que es una herramienta que es muy potente, que será muy potente. Es decir, que sí tiene, que probablemente con el desarrollo no entiendo términos informáticos, pero con el paso del tiempo se irán perfeccionando más. A día de hoy es verdad que casi todos, o sea, los anillos, las pulseras miden por pulso, fases de sueño, lo que ocurre durante el sueño miden por pulso. Entonces es cierto
que si tú a una persona que duerme mal o con insomnio le pones un anillo, le pones una pulsera, se va a obsesionar más con cómo duerme, cuando realmente no va a ser a lo mejor lo objetivo que tendría que ser, que igual en un futuro sí lo es, pues seguramente que sí, pero hoy por hoy fiable al 100% no lo es, porque lo mide por pulso. Entonces, si además yo tengo un problema con el sueño, yo me preocupo y lo que hago es mirar continuamente el reloj, me obsesiono más y eso genera además que yo me vaya a la cama pensando a ver si hoy duermo mejor, a ver qué tal mañana, genera como esos hiperarousals, ¿no? Que son despertares nocturnos y un sueño más fragmentado probablemente porque estoy más pendiente de ello. Entonces, pues fiable al 100% no son por lo que te digo, porque lo miden esas fases de sueño por pulso. Piensa que en el sueño, a lo largo de la noche hay como 4 o 5 ciclos de sueño y cada ciclo tiene 4 fases. La más ligera es la 1, que es un sueño como de duerme vela. Pues realmente esa fase 1, el pulso de esa fase 1, aunque tiende a disminuir progresivamente, va a ser muy parecido al de la vigilia. Entonces de ahí que muchos pacientes me digan, pues el reloj me pone 7 horas, pero yo he estado 2 horas en la cama intentando dormirme y no me dormía. Pues es verdad que entre la fase 1 y la fase de vigilia es un pulso muy similar. Claro, para desarrollar eso necesitarías que en tu habitación hubiera cámaras, sensores de todo tipo. Claro. O sea, al final se necesita una polisomnografía, que es una prueba que mide específicamente eso, que a través de electrodos y que pones en la región cerebral, en el pecho, en las piernas, para medir todo. Eso sí, o sea, los electrodos que pones en el cráneo para medir actividad cerebral te permiten ver las fases de sueño no simplemente por pulso, sino por el patrón de onda que se va generando en cada una de las fases. Wow, jolín. Ojalá exista, ¿no?, algún aparato, ¿no?, que mida todo eso, ¿no? Y quería pasar a preguntarte un poco sobre algo también que se está hablando mucho y que creo que es el día a día, ¿no? Al final con el desarrollo de las nuevas tecnologías, al final son las pantallas y como estamos tan enganchados al móvil, yo el primero, televisión, bueno, pues a todas las pantallas y cada vez incluso más a más jóvenes, ¿no? O a más temprana edad. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? O sea, entiendo que será algo radical y es pantallas no, sobre todo a favor del sueño. Pero ¿hay algunas recomendaciones que nos puedas hacer frente a esto y sobre todo para a lo mejor gente como yo que deba estar mirando el móvil, ¿no? Claro. o el ordenador? ¿Deberíamos dejarlas mucho antes de dormir o cómo podríamos hacerlo? Claro, o sea, tú piensas que al final la luz, o sea, tú tienes tu reloj maestro, que es el núcleo supraquiasmático, que responde a la luz. Entonces, una de las cositas que hace es regular el sueño, entre otros factores, con la secreción de melatonina. La melatonina se inhibe con la luz. Entonces, si jugamos un poquito con esto, piensa que si yo me expongo en exceso a la luz antes de dormir, lo que va a interpretar mi cuerpo es que es hora de despertarte, que no tiene que liberarme la melatonina. Entonces sí que lo ideal es que evitemos esas pantallas 1 horita, 2 horitas antes de irnos a la cama. Es verdad que en los móviles, por ejemplo, existe la opción de poner modo noche, en la tele, por ejemplo, no, pero en los móviles sí. Entonces, una de las opciones es déjalo o sea, 1 hora antes y además, si puedes, esa hora, o sea, previo a esa hora, intenta poner el modo noche. También lo que interfiere mucho es la luz ambiental, es decir, la luz, pues es una luz blanca, una luz amarilla. Lo que hay que intentar, por ejemplo, ahora venden muchos tipos de bombillas con luz roja, por ejemplo, que emulan como la luz más del fuego, como de antaño, ¿no? Cuando vivíamos en las cavernas, pues tiene que ser una luz ambiental, no solo para dormir, sino, por ejemplo, mientras cenamos, que sea más de un espectro más rojizo, o por ejemplo las gafas que hay tenemos aquí con las cristal, gafas, ¿no? Como unas de estas, ¿no? Esa es. O sea, ¿estas gafas realmente ayudan a prepararnos para dormir? Claro, o sea, tienen parte de ese cristal que filtra la luz azul, pero además si te fijas cuando te las pones, lo que tú ves es en tono más rojizo, entonces eso hace que te afecte menos la luz ambiental. Entonces, ponértela, por ejemplo, a partir de las 8 y las 9 de la noche es una herramienta que puede ser muy útil. Eso, junto con las bombillas de luz roja, los filtros de luz azul, o sea, de luz nocturna en el móvil y, por supuesto, evitar la pantalla antes de irnos a la cama, porque aparte de esa luz que emite la pantalla en sí, luego también normalmente si yo estoy con el móvil no voy a estar haciendo algo que me relaje, o sea, me puede relajar en el sentido de que yo desconecto de mi día a día, pero siempre se genera como una hiperactividad cognitiva de pues estoy leyendo mensajes, estoy leyendo emails o estoy viendo algo que me interesa, con lo cual yo me voy a la cama más activado, no solo por esa retraso de fase, es decir, lo que va a hacer esa pantalla es retrasar el momento en el que yo voy a segregar esa melatonina. Sobre todo cuando lo hago de manera crónica, pero además me voy a ir más activado a la cama. Sí, que al final yo, por ejemplo, tengo puesto aquí como la luz roja en el móvil, Claro. En el iPhone,
pero realmente, o sea, lo mejor es que dejes el móvil y no lo mires, porque aunque tú estés teniendo esa luz o te pongan las gafas y demás, tienes esa actividad, ¿no? Estás viendo el WhatsApp, Instagram o lo que sea y no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Sobre todo en personas que, hablando de secreción de melatonina, o sea, lo más habitual es un cronotipo intermedio, es decir, que la melatonina empieces a segregarla a las 6, 7 de la tarde, su pico máximo la tengas 2, 3 de la mañana, es un cronotipo intermedio aproximadamente. Luego hay variantes de la normalidad, que son los búhos, las alondras, ¿no? Si yo soy más matutino, más nocturno, pero luego es verdad, eso es normal, pero están las variantes de la normalidad, que son los extremos, que ya se consideran trastornos del ritmo circadiano. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un retraso de fase, es decir, segrego la melatonina más tarde de lo normal y encima estoy con la pantalla, lo que voy a hacer es ir retrasándola aún más. Si tengo un adelanto de fase, es decir, que la segrego antes de tiempo, pues bueno, al final no va a ser tan malo como si yo tengo ese retraso de fase, porque lo voy a incrementar aún más. Entonces, obviamente hay que evitarlo, pues eso, una horita antes. Se puede. ¿Qué podemos hacer para irnos a la cama y quitarnos de a lo mejor esa adicción que tenemos en el móvil? O sea, ¿hay algunas otras actividades para poder facilitar, digamos, ese paso, ¿no? a estar más cerca de un mejor sueño? A ver, tú piensas que el cuerpo reacciona de manera progresiva en general a todo. Por ejemplo, cuando tú vas a comer, no salivas en el momento que te pones el alimento en la boca, estás salivando antes. Entonces, el cuerpo necesita una preparación. Entonces, lo que uno espera es meterse a la cama y que el sueño venga. O sea, el sueño se va construyendo poco a poco, a lo largo de todo el día, incluso desde que nos despertamos. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es tener una buena rutina antes de dormir. Porque esa rutina lo que te va a permitir es que si yo repito de manera consistente esa rutina de 10, 15, 20 minutos, media hora antes de dormir, mi cuerpo va a interpretar que cuando lo hago de manera crónica y de manera consistente es hora de dormir. Entonces estoy dando la señal de, oye, ya es hora de que te calmes, es hora de que bajemos revoluciones, hay que dormir. Entonces, lo que yo siempre aconsejo, aparte obviamente de las pautas básicas de pues cena 2 horas antes de irte a la cama, evita el ejercicio 2 o 3 horas antes, porque es verdad que el ejercicio es buenísimo y es primordial para tener un buen sueño, pero si yo lo hago muy pegado a la hora de irme a dormir, al final lo que genera es una hiperactivación. Exponerte a la luz matutina, por ejemplo, esto no es justo antes de irte a dormir, ¿no? Pero sí exponerte a la luz matutina por la mañana para frenar esa secreción de melatonina y decirle al cuerpo ya no es hora de dormir, evitar la luz antes de irnos a la cama. Y sobre todo en este caso, en la rutina que yo siempre aconsejo que tengamos, tiene que ser una rutina que para nosotros sea relajante, es decir, algo que haga que mi sistema simpático vaya bajando y vaya aumentando ese sistema parasimpático, el de la relajación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos jugar con el tema de la temperatura, una ducha con agua tibia, que haga que si yo me tomo una ducha con agua tibia como una horita antes, lo que voy a ocasionar es que como yo para dormir y para mantener un buen sueño necesito reducir esa temperatura, va a hacer que a nivel distal se disipe más el calor, con lo cual tengamos una temperatura más óptima. Entonces, por ejemplo, una ducha o una rutina de cuidado facial o lectura o meditación, por ejemplo, respiraciones, hay muchos tipos de respiraciones, algo que yo lo pueda hacer de manera consistente en el tiempo. Entonces, la rutina ideal, pues la que a ti te haga desconectar, porque yo, por ejemplo, que me paso el día leyendo, me encanta leer, pero si leo antes de dormir, es que no voy a, por mucho que me interese el tema, no voy a desconectar, entonces tiene que ser algo diferente a lo que tú hagas en tu día a día y que además te relaje, pero que lo hagas de manera consistente y que si no te funciona la primera o la segunda noche, da igual, porque lo que interesa es la consistencia. Entonces, sobre todo eso, ejercicio, pero en el momento que tienes que hacerlo, exposición lumínica, rutina consistente antes de irte a dormir y la cena, lo típico, ¿no? De 2 o 3 horas antes para evitar que interfiera en el momento del sueño. Sí. Yo, o sea, personalmente estoy intentando ir un poco más atrás, ¿no? Antes recuerdo que tenía como el límite a las 12 de la noche para dormir, ahora como que ceno antes para hacer esa progresión, ¿no? de cuando te vayas a dormir, que sea a dormir, ¿no? Que a veces tendemos también pues, a hacer este tipo de cosas, ¿no? De móvil en la mesita de noche y me voy a acostar y lo primero que hago es así, en la cama y vale, me pongo la alarma y ya cuando a lo mejor han pasado no sé cuántas horas, ya lo dejas en la mesita de noche, te levantas con el móvil, lo primero que haces también es mirarlo, ¿no? Sí. Yo creo que eso lo hacemos muchos y bueno, pues es algo que es muy malo, ¿no? Ahora también, con respecto a esto, con el cambio también de horas, de la luz solar, que ahora pues yo creo que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? Se ha ido el sol.
Para manejar ese ritmo, ¿no? Y esa progresión luego a la hora de dormir. El otro día escuchaba, ahora con todo el ruido que está haciendo Marcos Llorente, con las luces rojas, amarillas, todo esto, hablaba de que cenaba a las 5 o 6 de la tarde y cuando ya anochecía es cuando se preparaban para dormir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, o sea, a mí me quitas esas horas desde las 5 de la tarde y claro, o sea, no tengo vida entonces, claro, no sé, me tengo que levantar muy temprano, ¿no? Claro, es que eso es utópico, o sea, me refiero, lo ideal, o sea, lo primero que no todo el mundo tiene que dormir en el mismo horario, o sea, porque lo que hablábamos antes del cronotipo, que es el momento con respecto a tu secreción de melatonina en la que tú eres más apto o tu cuerpo es más apto para dormir y que el sueño sea más reparador, no todo el mundo tiene el mismo cronotipo, con lo cual no todo el mundo tiene por qué tener el mismo horario de sueño, eso es lo primero. Entonces, teniendo en cuenta eso, es cierto que si no tuviéramos nada, o sea, no digo que este señor no tenga nada que hacer, por supuesto, pero que si se puede permitir el levantarse antes porque además a él le siente bien eso y acostarse temprano, estupendo. Pero por desgracia la mayor parte de la población y de la gente que nos ve no puede hacer eso. Entonces hay que intentar adaptar mis hábitos y mi sueño a ese ciclo circadiano, es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona más matutina, pues sé que voy a entrenar mejor por la mañana, que voy a estudiar mejor por la mañana, que voy a rendir más en general por la mañana. Si soy más nocturna, pues más en hábitos, ya no te digo antes de dormir, pero sí a última hora de la tarde. Entonces hay que intentar adaptar dentro de lo que se pueda nuestros hábitos a nuestro cronotipo. Partiendo de esa base, es cierto que el cenar, por ejemplo, cuando aún hay luz, es algo beneficioso en el sentido de que si yo me voy a dormir, sobre todo ahora en invierno que hablábamos de la oscuridad, a las 9, a las 10 de la noche, tengo tiempo para hacer de sobra la digestión, que mi cuerpo sepa que cuando yo me voy a dormir es para dormir, no para hacer ningún otro proceso, porque además esa digestión aumenta la temperatura también central, la corporal, y también me interfiere en el sueño. Entonces yo lo que diría en ese sentido es dentro de nuestra posibilidad, o sea, de nuestras posibilidades, que al final pues yo no puedo evitar llegar a mi casa, yo que trabajo mucho, a veces por la mañana, a veces por la tarde, cuando trabajo por la tarde salgo a las 9, o sea, y yo tardo como una hora en ir a casa, con lo cual mínimo estoy cenando a las 10. No puedo hacer otra cosa porque tengo que comer, tengo que vivir. Entonces, pues bueno, dentro de lo que se pueda, intentar adaptar mis hábitos a mis cronotipos para rendir mejor, para al final, no solo en el deporte, sino en el trabajo, en las oposiciones, en lo que sea. Ajá, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, al final cada uno tenemos nuestras rutinas y podemos adaptarnos a una cosa o a otra, ¿no? Siempre y cuando mantengamos, ¿no?, esa coherencia, ¿no?, y esos ritmos, ¿no?, adecuados, pues para poder seguir a pleno rendimiento, ¿no? Esto se construye, o sea, si tenemos unos malos hábitos o ahora mismo escuchando esto nos damos cuenta, yo primero, de ciertas cosas que hacemos mal, o sea, ¿tiene margen de mejora rápido o son hábitos que cuanto antes, incluso desde adolescentes pequeños, tienes que trabajar? O sea, al final obviamente lo ideal sería que lo tuviese siempre, pero no es algo que no se puede hacer, aunque tengas 30, 40, 50, 70 años, da igual. O sea, es algo que se construye poco a poco, o sea, tú de la noche a la mañana, tú no vas a poder cuadrar todos tus hábitos con respecto a tu patrón circadiano para que el sueño sea reparador y demás. O sea, no es algo que podamos modificar de la noche a la mañana, pero sí de manera progresiva y, por supuesto, a cualquier edad. O sea, no pasa nada porque tú lleves haciéndolo, o sea, me refiero, no es que no puedas implementar esos hábitos porque lleves haciéndolo mal toda la vida, siempre estás, o sea, siempre es apto para mejorar esos hábitos y, por supuesto, para mejorar, por ende, tu sueño, tu vida y tu salud en general. Totalmente. Y oye, ya por último, yo quería preguntarte sobre gente que hablábamos antes de, bueno, pues benzodiazepinas, de gente que se automedica, de médicos, de otros colectivos. Aquí, ¿qué recomiendas, digamos, desde, bueno, pues de a lo mejor tu experiencia, ¿no?, que has visto muchos pacientes? Hablamos mucho últimamente de la melatonina, del efecto que pueda tener, también hubo mucho ruido con esa parte, digamos, relacionada con la parte más cardiología, de arritmias y demás, que bueno, pues fue ruido que no tenía mucho sentido. Aquí, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas que alguien que tenga algún problema o que le cueste un poquito más dormir y a lo mejor diga, oye, es que yo estoy haciendo bien las cosas, o sea, yo me he dejado el móvil fuera de la habitación, fuera pantallas y demás,
¿Recomiendas algo en este punto? Ahí es terapia cognitivo-conductual para insomnio. O sea, es que en cualquier guía de medicina de sueño internacional, da igual, no solo en España, en Europa, en América, el primer pilar, o sea, el pilar fundamental que va a hacer que ese insomnio mejore a corto y por supuesto a largo plazo, es terapia cognitivo-conductual para insomnio con un profesional de sueño. Porque al final la melatonina, por ejemplo, en este caso, obviamente lo que hablábamos antes es totalmente sensacionalismo, los titulares que salieron, porque no tiene sentido el revuelo. O sea, obviamente cuando tú lees ese titular tiene sentido que te alarmes, pero no tiene sentido ese titular. O sea, porque no. Independientemente de eso, hay mucha gente que no toma benzos, por ejemplo, no toma o cualquier otro hipnótico y toma melatonina. En este caso, a mí la melatonina, por ejemplo, siempre me gusta decir que es necesaria o innecesaria, no es que sea buena o mala, es necesaria o innecesaria. Porque al final cuando tú tienes que tomar melatonina es cuando tú tienes un problema en cómo la segregas. Entonces ahí lo usas como un efecto cronobiótico, es decir, si yo tengo un adelanto de fase o un retraso, voy a poner en un momento puntual, no tiene por qué ser antes de dormir, en un momento en concreto esa melatonina para, si tengo un adelanto, retrasar esa fase, si tengo un retraso, adelantarla. Ahí actúa como un cronobiótico. Y si es cierto que, por ejemplo, para el jet lag o para personas que trabajan a turnos, en algún momento puntual tomar la melatonina para inducir ese sueño, perfecto, pero no de manera habitual porque no es la solución. No, entonces, sería a lo mejor quizás un parche, ¿no? Más que ir a la solución de raíz, ¿no? Eso es. Qué bueno. Pues oye, doctora, la verdad que me ha sido súper interesante. Creo que hemos tratado, la verdad, que temas muy, muy chulos, muy interesantes para todos. Y nada, millones de gracias por acompañarnos y que seguramente te veamos pronto por aquí. Seguro, encantada. Yo encantada de venir aquí y compartir este rato con vosotros. Qué bien, muchas gracias.